nos toca hablar lo que Hollywood no te dijo con la película de Inception. Esta película prácticamente a nivel de crítica, si ustedes buscan en Rotten Tomatoes, en IMDb y en Metacritic, tiene más del 87% de aprobación de la crítica y de la nota del público es bien alta, es del 91%. En IMDb está entre una de las top 15 mejores películas de toda la historia. Luego vemos que su nota del 8.8 lo coloca en esa posición, pero es de todos los tiempos, de todos los usuarios. Y otra cosa que me llamó la atención es que fue demasiado fría y enredada, porque a pesar de que la gente le gustó un montón, hay un montón de personas que le encuentran enredada. Una amiga me estaba contando que su primo no pudo entender bien la película y así me he topado bastantes personas. Pero lo interesante de esta película es, si está entre las mejores películas de la historia, ¿por qué causa tanto enredo? Entonces, y es porque habla del subconsciente. Entonces, la primera parte es Inception. Les voy a explicar un poco en resumen la película para los que no la han visto. Entonces, tenemos a un delincuente, porque el cuate es un delincuente y tiene un negocio usando una máquina para entrar en los sueños de las personas, que es la que están viendo ahí. Entonces, el personaje principal se llama Cobb y él hace algo que se llama extracción de información. En esa extracción de información, aquí dice que Cobb y su equipo entran en los sueños de una persona para extraer información valiosa que está en su subconsciente. Entonces, ¿cómo se organizan ellos? El equipo, el extracto, se conectan al sueño. Luego, el equipo, cada uno tiene un rol dentro del sueño. Y por último, la máquina permite acceder a los sueños y monitorear los signos vitales. Tiene todo un proceso esto. Número 1 es conectarse. Cobb se conecta a la máquina que lo vincula al sueño del sujeto. Luego entran al sueño y el equipo van a través de diferentes tipos de niveles ahí que van a ver y después les voy a explicar. Luego hacen una exploración donde van a encontrar la información que necesitan de la persona. Luego extraen esa información donde acceden al sujeto. Y por último tienen que salir del sueño para que nadie se entere y no se den cuenta de que le están extrayendo un sueño o información del sueño. Entonces, ¿cómo se sale de un sueño? Entonces, hay algo que se llama la patada. O yo no sé si alguna vez ustedes han estado durmiendo y como que no están al 100% dormido y de la nada sienten que se caen. Eso es la patada. Entonces le tiran aquí de la silla para sentir ese sentimiento de caerse y poderse despertar inmediatamente. Entonces, la película comienza queriendo extraer la información de un millonario. Así es como empieza. Este millonario se llama Saito. Saito se da cuenta que están en su sueño. ¿Cómo se da cuenta? Él tiene una alfombra que la habían cambiado la semana pasada y en el sueño él se da cuenta que la alfombra es de poliéster. Y él odiaba esa alfombra. Entonces él viene y le dice a los cuates que están extrayendo la información, les dice, esto es un sueño porque esta alfombra yo ya la cambié. Entonces Cobb y su equipo abortan la extracción. Entonces si se dan cuenta, ahí está Saito durmiendo y ellos están quitando la máquina y todo para poder salir de ahí antes de que él se termine de despertar. Pero Saito los investiga y los va a buscar. Entonces qué miedo, ¿verdad? Porque una de esas, cuando ya te van a buscar dicen me van a matar, me van a hacer algo, porque obviamente estaban extrayendo información de él. Pero en vez de hacerles un daño, los invita a su helicóptero y quiere hablar con ellos. Y llegan a un acuerdo para poder hacer algo que él necesita. Él necesita un favor. Que en vez de extraer información, más bien sembrar una idea que se llama en este concepto Inception. Pero hay unas grandes diferencias porque no es lo mismo extraer información que sembrar información. Entonces, ¿cómo se extrae la información? Pues entran en el sueño, lo localizan el objetivo, ven la información y salen del sueño. Pero en el otro caso es entrar, plantar, reforzar y salir. ¿Cómo hacen eso? Eso es muy complicado. Ya que estos datos existen dentro de la mente del que está soñando, pero en el otro le tenés que implementar ideas nuevas que tú quieres que esa persona haga. Entonces, ahí hay un problema, porque es como que si la persona viene y le dice, ¿qué si te digo que piensen en elefantes? ¿Qué están haciendo todos? Pensando en elefantes, ¿no? Pero sin embargo, la persona que está pensando en elefantes sabe que la idea proviene de él y no nació de él. Entonces no es una información nueva que tenga la persona o que haya sido genuinamente auténtico de que esa persona tuviera esa idea, sino que viene de un tercero. Entonces eso es lo difícil del Inception. Pero Cobb dice que sí es posible, pero no es fácil. O sea que sí puedes implementarle
una idea a alguien. Entonces Saito le dice que arme su equipo si quiere volver a su hogar. A todo esto, el protagonista no puede regresar a su hogar, no ha podido ver a sus hijos, porque como es un delincuente lo están buscando en ese país, en Estados Unidos. Entonces él quiere volver a ver a sus hijos, pero no puede entrar porque si no lo meten preso. Entonces así que no le queda de otra a Cobb que aceptar la propuesta de Saito y echar a andar su equipo para poder meter una información. Entre su equipo hay una arquitecta de sueños que se llama Ariadne. Esta Ariadne, Cobb le explica los niveles de sueños en el subconsciente, porque como ella es nueva, entonces le tiene que explicar cómo es eso de entrar a un sueño y explicarles a ustedes. Entonces, en el nivel 1, el sueño es como cuando más despierto estás. Entonces, la profundidad, si tú te das cuenta, si estás 1 hora en el sueño, tú lo vas a sentir como 1 hora. Entonces, ese es el más cercano a la realidad y es como tu entorno cotidiano. Aquí es donde comienza la misión. Pero después bajas al nivel 2. Aquí, 1 hora de sueño es 6 horas en la realidad de ellos. Entonces, es un nivel más profundo y el tiempo pasa más lento. Luego, nivel 3. Se siente como 36 horas dentro del sueño. Entonces, el triunfo del sueño es más frágil y peligroso. Pequeños cambios afectan un montón. Y por último, el nivel 4. Aquí, 1 hora de tu sueño equivale casi a 1 semana. En este es el límite del subconsciente, es lo más adentro que puedes llegar al subconsciente y aquí habita la mente más profunda del objetivo. Entonces, Cobb le explica eso a Ariadne. Y también le pide que realice la arquitectura de los 4 niveles del sueño para que cuando la persona quiera extraer la información o quiera sembrarle la información, ella tiene que cranear toda una arquitectura para que la persona no sienta que está dormida, sino que está literalmente en un espacio real. Pero también le pide que tenga un tótem. ¿Para qué sirve el tótem? El propósito de este objeto es personal y era ver que sus capacidades físicas no fueran alteradas. Si estaban alteradas, estaban soñando. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cada uno armaba un tótem. Ellos sabían su peso, sabían cómo funcionaba. Entonces, cada uno cuando se despertaba y saber que no estaba en otro sueño, porque podían estar en diferentes sueños, entonces ellos utilizaban su objeto para saber si no se alteraba su física, entonces ya estaban despiertos. Pero si su física se altera, entonces ellos saben que siguen en el sueño. Entonces, el objetivo a sembrar a la idea es a este millonario que se llama Robert Fisher. Entonces, es un gran millonario. Tras la muerte de su papá, hereda todo su imperio. Pero es el principal competidor de Saito y lo quiere por fuera del juego. O sea, Saito contrata a Cobb para que le implementen una idea a este sujeto. Entonces, esa idea es que no siga con el negocio de su papá. Entonces, aquí lo andan buscando para poderlo inducir al sueño e implementarle esa idea. Entonces, lo inducen al sueño y comienza la aventura en el subconsciente de Robert. Entonces, ahorita ellos están metidos en el sueño de él. Y lo llevan hasta el 4º nivel del sueño, donde él está ahí casualmente con su papá moribundo, que le va a heredar toda la empresa. Entonces, cuando ve a su padre, luego ve el cuadro, entonces le entran por las emociones. Entonces, ¿para qué? Para que el sueño tenga más fuerza en el momento de poderle sembrar una idea. Y un papel que le recuerda a ese momento donde simbolizó su libertad. Un papel que se llama molinete y que eso le recordaba su infancia con su papá. Entonces conecta ahí con el papá. Entonces, y queda sembrada la idea. Que cuando ve eso, dice, mi padre quería que fuera yo mismo. Entonces, para no poder seguir con la herencia, sino que más bien que él ya no sea competidor de Saito. Entonces, ¿cómo se implementó la idea? A través de las emociones del padre e hijo, de lo que yo les venía comentando. Entonces, hay un vínculo profundo entre los dos. Implementa la idea. El otro le dice, prometo que harás tu propia vida. Y entonces el otro en su mensaje implantado es, haz tu propia vida. O sea, no seguir compitiendo, sino que más bien quitarse la herencia. Entonces, el final de la película es que como logran la implementación del sueño o de la idea, que le hacen creer a la persona, entonces Cobb puede regresar con su familia y entrar a Estados Unidos sin ningún problema, porque ese era el problema y el otro realmente le hizo la pala ahí. Entonces, ¿por qué no podía ver a sus hijos? Bueno, Cobb sabía sobre la Inception porque esa idea ya lo había sembrado con su esposa. Entonces, pero la idea era un poco turbia porque él quería que su esposa saliera de un sueño porque la esposa había escondido su tótem
Entonces ella ya no sabía si estaba o no soñando. Entonces él le sembró la idea de poder salir del sueño. Y la idea que le sembró es de que ese mundo no es real y para despertar se tenía que desvivir. Entonces Cobb sabía que los recuerdos pueden ser manipulados. Entonces le implanta la idea a su esposa. La esposa despierta, la esposa se llama Mal y ella se queda con esa idea a pesar de que está despierta. Entonces ella busca una solución que es desvivirse. Entonces esa idea sembrada hizo que ella se desviviera en efecto y eso le afectó a Cobb porque ahora la gente piensa que él es un criminal y él mató a su esposa. Entonces Saito le pagó para que pudiera volver a su hogar con sus hijos, ya que el brother, por así decirlo, no es un asesino, sino más bien lo que quería era recuperar a su esposa, pero al final realmente le infectó a su esposa con una idea donde ella se paró desviviendo. Entonces la película explica algo muy profundo y es implementar ideas usando el subconsciente. Segunda parte, el subconsciente. Vamos a ver un video sobre el subconsciente. Of course, a lot of the communication we do today is happening at the non-conscious level. Around 85% is non-conscious, and we estimate 15% is conscious. If you want to get hold of the conscious part, you start with the non-conscious first. You don't start with the conscious first because there's so much clutter. I think that's where advertising and communication is doing something wrong. Because when you drive on the highway and you see a billboard or you see a sign or whatever it is, then it's very conscious communication and it's becoming increasingly rational. And let me give you an example. So many years ago, we did the largest neuroscience study in the world where we scanned 2,000 consumers' brains using fMRI. And what we learned was that there's a huge parallel between brands and religion. And we then broke it down to 10 different elements, 10 elements which are creating religions. And that happen to be almost identical to how you create powerful brands. I would say that most brands will have to become a religion in one way or another. They have to create a movement. Once they do that, you can then become rational. Entonces es interesante porque lo que está diciendo ahí es de que para poder hacer que alguien te compre una marca, la tenés que volver una religión y tenés que entrarle por el inconsciente o el subconsciente. Porque si tú le entras desde el consciente, desde la parte racional, la gente no te va a comprar. Pero si tú le entras desde la parte inconsciente, o sea, desde la parte emocional, como lo vimos en la película, entonces tú puedes lograr después entrar a la parte consciente y creando una religión. Entonces, dos aspectos importantes, subconsciente y religión. Llévense eso. Y miren lo que dice Oscar Wilde. Oscar Wilde decía, aunque pueda parecer una paradoja, y las paradojas son siempre cosas peligrosas, no por ello es menos cierto que, escuchen esto, la vida imita el arte mucho más de lo que el arte imita la vida. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno piensa que tiene una inspiración y pintó un cuadro y todo, pero realmente tú pintas un cuadro y les vendes una idea a las personas. ¿Sabes cómo? Hacerles un inception. Entonces, ¿cómo funciona la mente humana? Y esto es súper interesante. Miren este video, cómo funciona el cerebro. No conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente no se conectan. Dejan de tener una relación duradera porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Si practicamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es la famosa frase de la práctica hace el maestro. Mientras nosotros repitamos más algo, se va quedando esa idea dentro de nuestro subconsciente. Entonces, Joseph Goebbels, que fue uno de las personas que armó la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial y que hizo que mucha gente se enlistara al ejército nazi, él decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Interesante. ¿Por qué? Porque utilizaba ese patrón de propaganda. Entonces, mientras más repitas una idea, la neurona sigue conectando hasta que se vuelve algo muy fuerte dentro de uno.
algo que crea identidad. Entonces, así es como funciona. Una idea, por eso es de que la Biblia y otras personas dicen te sembré la semilla de una idea. Y eso es lo mismo que dicen en Inception. Le meten una idea a la persona para que cree una nueva identidad, una nueva realidad. Entonces se siembra una idea, entra en tu mente, pero esta solo es una idea. Fácil de arrancar al inicio, puedes cambiarla con facilidad. O sea, es como una plantita, empieza a nacer, se cae, con que le pase un pajarito o le estornudes o cualquier cosa. Pero si lo seguís repitiendo, y es como regarla, entonces empieza a tomar forma. Luego lo vas fortaleciendo, se crean conexiones más fuertes, se vuelve un hábito. Entonces vemos que esas conexiones neuronales, cada repetición crea y refuerza caminos neuronales. Convicción, la idea se convierte en una creencia profunda, es parte de ti ahora. Entonces se hace profundo, sus raíces llegan más lejos de tu subconsciente y por último se vuelve como un árbol fuerte dentro de tu mente. Esa idea se convierte en tu verdad, tu identidad y tu realidad. Muy difícil de arrancar, requiere tiempo, esfuerzo y verdad para cambiarte. O sea, ¿cuántas personas nosotros no conocemos que no los puedes convencer a otra cosa? Algo que les llamamos como tercos, necios, porque tienen una convicción tan fuerte en lo que creen que llegan hasta el grado de ser fanáticos. Entonces, pongámoslo con el fútbol. Yo tengo un amigo que no le puedo hablar algo del Barcelona que se enoja, aunque le diga, men, o sea, date cuenta de los datos, o sea, es culpa de, ¿qué te digo?, de Lamine Yamal y todo eso. No, o sea, lo agarra con tanto pavor que decís, ok, no es objetivo, simplemente su convicción ha sido tanto, el cuate pasa viendo partidos del Barça, el cuate es hincha del Barça, entonces prácticamente su idea se ha transformado en tanta repetición en algo que él cree y es su verdad. Entonces, Cobb explica algo clave. Dice, una idea es como un virus. Una vez entra en la mente, crece y puede terminar definiendo a la persona, tu identidad, tu personalidad. Entonces, tercera parte, el sol, el yo. El símbolo del sol. Este símbolo, porque uno a veces cree que hace poco le estaba explicando a unas personas que era la adoración solar, pero no es que tú adores al sol como tal. El símbolo del sol es un símbolo de autoiluminación, centro poder del yo. El sol representa al yo porque es fuente de luz, centro de todo y se basta de sí mismo para iluminar y dar vida. Entonces yo me siento un sol, yo me siento con poder, yo me siento un Dios. Ese es el símbolo del sol. Entonces el sol es igual al yo. Entonces es una fuente de luz, no necesita de otra luz para brillar, representa la capacidad de iluminarse a sí mismo. Es el centro, todo gira alrededor de esa persona, simboliza el centro de atención, influencia y autoridad. Es autosuficiente, no depende de nada para existir, representa la independencia, autonomía y poder propio. Dador de vida, el sol da energía, calor y sustento, simboliza la capacidad de generar, crear y nutrir de su propio poder y autoridad. Históricamente, escuchen esto, reyes y líderes se asociaron con el sol para representar dominio, gloria y poder centralizado. Luis XVI, al que le volaron la cabeza en Francia, se hacía llamar él mismo el Rey Sol. La iluminación interna simboliza la conciencia, el conocimiento propio y la verdad de que nace desde el interior. Esto es el santuario. El santuario, si ustedes ven bien cómo está diseñado, representa el cuerpo humano. Entonces, cada parte del santuario es una representación de nuestro cuerpo. Este santuario lo pueden encontrar en la Biblia. Pero el lugar santísimo se encuentra en el cerebro, en la mente. Entonces el lugar santísimo es igual a la mente, simboliza la mente. Si ustedes se dan cuenta en los cuadros religiosos de la época feudal, pintaban a la gente con esta cresta, como un sol atrás, porque sabían que ahí estaba la mente, todos estaban siendo iluminados por el sol, o sea, por el yo. Interesante. Estos hasta están decapitados, si se dan cuenta, pero les quedó el sol acá. Como que diciendo, ya no pertenezco más yo, pero ahora soy parte del sol. Y muchos de ellos adoptaron ese símbolo dentro de sus rituales, dentro del romanismo. Si se dan cuenta, el IHS de los jesuitas está conformado por un sol, igual a hostia, y esto se le llama el Santísimo. Entonces, es interesante porque la idea que se implementa en la mente de Robert tiene este símbolo. En el arte, lo simbólico no siempre es literal, pero lo visual habla al alma. El molinete, que es esto que ven acá, ha sido usado para representar el sol. Entonces,
Es como una representación del sol, la vida, el ciclo y la energía divina. Y otras referencias artísticas lo han implementado, entre esos Van Gogh, Alexander Calder, Takeshi Murakami, en el arte psicodélico, como que esa forma en la cual expresa los rayos del sol, a pesar de que este es un molinete que funciona con el viento. También lo vemos en el molinete tradicional en Japón, en los mandalas orientales y en el arte celta. Entonces, esta idea implementada en la mente de Robert realmente es una idea implementada en la mayoría de los creyentes en la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque esa hostia la sacan de un cofre, de un lugar santísimo, así le llaman. Entonces, ¿dónde está el lugar santísimo? En la mente. Entonces, él cuando le mete el molinete en el cofre, realmente le está metiendo la idea. Le está metiendo la idea solar. Y esta es la batalla de los dos santuarios, porque este santuario que representa a Israel, que es el santuario bíblico, representa nuestro cuerpo humano, pero hay una gran diferencia porque hay otro santuario que es el romano, que es el que acaban de ver aquí atrás, que es el de la oración solar o la oración a mí. ¿Por qué? Porque eso está compuesto por las logias masónicas, por los gobiernos y por las iglesias. Entonces, las iglesias romanas sobre todo. Y si se dan cuenta, la dirección está viendo hacia otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos Cristos, porque un Cristo es el de la Biblia y el otro Cristo es el solar. Cuando nosotros vemos en la Biblia, tenemos un sumo sacerdote que expía por nosotros, que es Jesús, y este es el santuario bíblico. Pero en el otro santuario, que son de las logias masónicas, que ahí puse el compás y la G, ¿qué significa que ellos hayan hecho del otro lado? Bueno, desde la perspectiva de la masonería, esto es cosa que dicen ellos mismos, están en su página web y lo pueden buscar. Y dice, el hombre es el centro de su propio desarrollo. ¿Se recuerdan lo que simbolizaba el sol? Capaz de perfeccionarse mediante su propia voluntad, disciplina y autoconocimiento. Coincide con corrientes filosóficas que promueven la idea de que el ser humano es un templo en construcción, o sea, yo me desarrollo yo solo, no necesito de nadie más. Llamado a pulirse y elevarse por sí mismo, sin necesidad de una intervención divina. Entonces, el santuario bíblico, el Espíritu de Dios habita en el lugar santísimo, o sea, en tu mente. Pero nosotros sí necesitamos de Dios y necesitamos de su voluntad. Necesitamos que el Espíritu esté en nosotros para que Él nos desarrolle. Nosotros no nos desarrollamos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero en el santuario romano, ahí dice cabal falso santísimo. El yo solar habita en el falso santísimo en la mente, donde aquí pueden ver que dice que es el engaño. El ego reina en el interior y en el otro, la verdad, Dios reina en el interior. Entonces, aquí es donde yo tengo que decir, ¿quiero estar conectado con Dios o quiero estar conectado con mi ego? Y al final, ¿quién tiene la característica del ego? El enemigo. Entonces, cuando te dicen o adoras a un Dios o al otro Dios, porque si yo vengo y digo, sí, y si yo no quiero adorar a Dios y quiero ser neutral, ahí está, la independencia representa a aquel que también se independizó. Entonces yo ahora mi Dios es otro, porque cuento con sus características. Entonces, si yo tengo las características de la voluntad de Dios, entonces soy un verdadero cristiano. Pero si tengo las características de ser agnóstico, independiente, o creer en un Dios que a mí me da igual cuando yo lo quiera adorar, entonces eso representa al otro santuario. Entonces, esta persona, que Robert, entendió la referencia en el momento en que le implementaron esa idea. Entonces, por eso dice, mi padre quería que fuera yo mismo o independiente de él. Pero interesante porque aquí él, ¿qué está haciendo? Separándose de su padre. Ya van entendiendo por dónde va el simbolismo. Y a Hollywood le encanta desvivir al padre, siempre. Entonces, cuarta parte, desviviendo al padre. La visión de Hollywood es la meritocracia y la autosuficiencia. Patrón frecuente, el protagonista rompe con la autoridad paterna, figura de poder y se realiza a través de sí mismo. Eso lo van a encontrar en muchísimas películas. Por ejemplo, El Rey León, matan a Mufasa. Simba abandona su responsabilidad y luego regresa cuando él decide. La interpretación, el héroe debe salir solo, fracasar y descubrir su propio camino sin la guía del padre. Buscando a Nemo, la madre muere. Marlin debe superar sus miedos y confiar en sí mismo. Interpretación, el crecimiento viene de enfrentar el mundo sin protección paterna inicial. Frozen, los padres se desviven, Elsa se libera, deja atrás el control del reino y vive en su verdad. Interpretación, libérate, sé tú misma, no necesitas autoridad que te limite. La Sirenita,
Ariel desafía a su padre, renuncia a su voz y deja su mundo por amor y elección propia. Interpretación, seguir tu deseo personal aunque vayas contra la autoridad paterna. Moana rompe la tradición de su padre y decide dejar su isla para seguir su llamado. Interpretación, la tradición y la autoridad son obstáculos para la realización personal de ella, su autosuficiencia. Turning Red, choque generacional. El protagonista elige su identidad por encima de las expectativas familiares. La interpretación, la identidad propia está por encima de la autoridad parental y tradición. Casi todas son de Disney. Entonces, según los críticos, Hollywood promueve una narrativa donde el padre, o sea, la autoridad, Dios, es desplazado para que el individuo se convierta en su propio guía. Entonces, el mensaje central es: confía en ti mismo, tú defines tu valor, rompe tus límites, mereces tu propio éxito y sigue tu corazón, no la autoridad. Entonces, la identidad viene del yo, no de Dios. Vivir para el propio éxito y realización. Las críticas desde la visión cristiana es que estas narrativas normalizan la independencia absoluta, el rechazo a la autoridad y la autosuficiencia, reemplazando la dependencia del padre con la confianza exclusiva en el yo y en el mérito personal. Dependencia del padre. Miren lo que decía Jesús en Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él se conecta al Padre y Él no está haciendo su propia voluntad. Él no está siendo rebelde con Él. Entonces el fundamento es que Dios es el Padre, Jesús depende únicamente del Padre, la vida tiene propósito y obediencia y comunión con el Padre, la fuerza viene de la humildad, no del yo, y Jesús es un ejemplo perfecto que nos da a nosotros, donde busca siempre la voluntad del Padre, no hace nada por iniciativa propia, entrega obediencia y dependencia total, y como dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el principio aquí es clave porque dependencia de Dios es humildad, obediencia, gracia, no mérito, identidad de como hijos del Padre. Entonces, la identidad viene de Dios, no del logro personal. Entonces, la escritura clave que encontramos en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios, del Padre. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa en el otro? Ellos mismos se glorían, ellos mismos construyen su templo, ellos mismos se desarrollan. Entonces, es un santuario versus el otro santuario. Entonces, Inception no es la excepción. Si se dan cuenta, cuando él está con su padre, vean todos los puntos aquí. El padre trataba mal al hijo durante la película. Entonces, siempre te plantan como que Dios es el villano, como que es alguien que no quiere a su hijo. Lo tienen vestido de blanco, miren, como santo y puro. Y por último, el hijo entiende que debe hacer su propia voluntad una vez que muere, pero viene de un sueño, no de la realidad, porque el padre nunca le dijo nada, sino que había alguien que se hacía pasar por su padre dentro de su sueño, así diciéndole lo que debería hacer. Entonces, ¿quién puede ser ese que me está metiendo esa idea? Entonces, ¿cómo despierto del sueño? ¿Cómo despierto de ese engaño? Quinta parte, el despertar. Entonces, se despierta con el mismo santuario. Entonces, Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cuando te dice, y la verdad los hará libres, es la única forma de despertar porque está siendo libre. Entonces, la patada es el bautismo. Si ustedes ven bien la película, la única forma de que despierta el sueño es un bautismo por inmersión. Entonces, es interesante porque el cuate cae y vuelve a salir para poderse despertar. Es interesante porque eso también está en el lavacro del santuario. Entonces, en el lavacro del santuario tú vuelves a nacer y despiertas de eso. ¿Por qué despiertas del engaño? Porque ahora el Espíritu Santo te ha abierto los ojos. Entonces, es súper interesante eso. Entonces, siendo el santuario, el tótem. ¿Por qué el tótem? ¿Se recuerdan que el tótem es el que te dice si estás o no en un sueño? Entonces, el santuario bíblico te dice si estás o no en el sueño. Tu realidad se discierne desde adentro. El tótem te dice si despiertas del sueño. El santuario te enseña la diferencia entre la verdad y la mentira. Entonces, el tótem, herramienta externa para saber si estás despierto o soñando, necesitas más que un indicador que lo encontrás en el santuario. Entonces, este modelo divino te revela lo falso de lo verdadero y te da un discernimiento espiritual a través del Espíritu Santo, que Él nos guía, comprende lo espiritual, así como el santuario. Tanto así que somos nosotros ese santuario, que es templo del Espíritu Santo, y Dios habita en nosotros, nuestro cuerpo y mente, y son el verdadero. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, nosotros podemos discernir, andar con dominio propio y poder seguir a Cristo. Pero eso incluyendo la palabra. Hay quienes hacen el proceso del bautismo, pero no hacen el continuo sacrificio del santuario.
leen la Biblia y sacan sus propias interpretaciones. Entonces no utilizan al Espíritu Santo y al mismo tiempo la Biblia. Entonces son dos condiciones que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a dar el discernimiento para poder orientarte dentro de la palabra de Dios. Y como dice el Salmo 119, 105, entendemos la verdad y no caminamos en tinieblas, ¿sí? Porque lumbrera a nuestro camino es. Entonces, nuestro tótem que aquí vemos dentro del santuario, que podemos ver los tres áreas, te dice, sin discernimiento vives en ilusión, con el santuario del Espíritu vives en la verdad. El tótem te despierta y el santuario te transforma. Y la palabra te guía, increíble. Y luego, despierto, tenés discernimiento y dirigido por Dios, no por lo que parece real, sino por lo que es eterno. Entonces nos ayuda a entender en cuál santuario estamos. Yo por eso siempre pongo estos dos santuarios, porque estos dos santuarios son para mí el filtro de las cosas que recibo. Alguien me puede estar hablando de brillarás como alguien, como una gran estrella. Y yo, eso suena bonito, pero ¿por qué quieres que yo brille como una estrella? Recuerden que la estrella también está asociada con el sol, ¿no? Más bien, Dios es el que me hace brillar a mí. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Elías, lo hizo con Esteban, lo ha hecho con muchas personas que siempre en la Biblia dice estaba brillando. Enoc brilló también. Entonces, tú no tenés que buscar tu propio brillo. Es Dios el que te va a hacer brillar. Sexta parte, la implantación. Entonces, ya que sabemos cómo despertar, ahora tenemos que entender cómo trabaja el enemigo. Y cada uno de estos personajes tiene algo bien interesante que representa algo del enemigo. Saito es el cliente, la avaricia. ¿Por qué? ¿Qué hace? Contrata al equipo para manipular la mente de su rival y obtener control total de su imperio, motivado por la ambición y el poder, buscando riqueza y dominio absoluto y no le importa el daño causado. Representa la avaricia y el deseo de control que financia todo el engaño. Luego viene Yusuf, el químico o la farmacéutica. ¿Qué hace? Prepara y administra los sedantes que permiten entrar y mantener a todos dormidos. Induce al sueño profundo, controla la profundidad del sueño y sin él no pueden entrar ni permanecer. ¿Qué representa? Las sustancias y hábitos que adormecen la conciencia. Puede ser el alcohol, puede ser drogas, puede ser un escape. Es interesante porque el alcohol también se le llama bebidas espirituosas. ¿Qué espíritu vas a tener? Si tú tenés el Espíritu Santo, tú tenés un espíritu de sobriedad. Pero si le vas a poner un sedante, va a ser más fácil implementar una idea del enemigo dentro de tu mente. No estoy diciendo de que porque tomes alcohol vas a ser un pecador, sino que el alcohol adormece para poder meterte ese inception. Ames, el camaleón, él se hizo pasar por el tío y se hizo pasar por el papá de Robert dentro del sueño. Él cambiaba de forma. ¿Qué representa él? El espiritismo. ¿Por qué? Porque demonios se hacen pasar por nuestros ancestros, porque eso se llama la inmortalidad del alma. Entonces, ellos usan eso para podernos engañar, o santos, o María, etc. Entonces, ¿qué hace? Se disfraza y adopta identidades para infiltrarse en la mente y manipular emocionalmente. Engaña a través de la confianza, hace creer que es alguien más, afecta las emociones y recuerdos del objetivo, representa el engaño emocional y las falsas identidades. Pues tenemos Arthur, el paradójico, porque él habla mucho de la paradoja. ¿Qué hace? Es el lógico del equipo y entiende y resuelve las paradojas dentro del sueño para mantener el plan estable. Maneja la lógica y las reglas del sueño, resuelve contradicciones, normaliza lo imposible, que representa la filosofía relativista y las paradojas que confunden la verdad. O lo como diría en la Biblia los nicolaitas, porque ellos se dedicaban a filosofar y sacar narrativas totalmente fuera de contexto de la palabra de Dios para ellos poder proclamar su propia narrativa. Ariadne, la arquitecta, ¿qué hace ella? Diseña los planos, laberintos y niveles de sueño para que sea más difícil de distinguir lo real de lo falso. Ella crea estructuras complejas, manipula la percepción y confunde la lógica y el sentido de realidad. ¿Qué representa ella? La dialéctica. Ella hace esta estructura y confunde la mente. O sea, todo lo que nosotros vemos en el santuario romano que engaña y pierde. Para los que no saben lo que es la dialéctica, es crear dos equipos. Entonces tú tenés una tesis, una antítesis, pero lo que a ellos les interesa es el objetivo, o sea, la síntesis. Tú perteneces a uno de esos dos equipos, pero lo que no sabes es de que por estar peleando con uno y el otro equipo, te están enviando por otro lado. Eso pasa mucho con el capitalismo y el comunismo. Y al final son del mismo gobierno. No importa si sos republicano o demócrata, al final el gobierno va a seguir haciendo su agenda. Entonces, ella crea esas dialécticas que es más difícil todavía de determinar la verdad. Entonces te confunden y uno a veces es parte de esos equipos.
Y Cobb es el líder o el falso Mesías. Eso lo vimos en el episodio anterior con la película de Fight Club, que era un falso Mesías o un narcisista mesiánico. Entonces, ¿qué hace él? Entra a la mente, implanta ideas y manipula la realidad de otros para cumplir su objetivo. Promete solución y libertad, implanta ideas destructivas, porque él implementó la idea de destruirse a su propia esposa. Causa que mal representación del pueblo de Dios, porque la mujer, la esposa, se autodestruye al creer que este mundo no es real y para despertar hay que morir. Representa un falso Mesías que no busca salvar, sino ocultar su culpa y controlar. Es la misma representación de Satanás. Satanás viene, le vende la idea a Eva y le dice, es la misma idea que le implementó del jardín del Edén. Si comes de esta manzana, de seguro no morirás. Pero al final sí murió la esposa. Entonces es interesante cómo él representa al enemigo. Tanto así que cuando llega con Dios dice, él se mató, yo no lo maté. Él pecó, yo no lo pequé, yo solo le puse para que pecara, porque es una piedra de tropiezo. Y realmente él lo único que quería que era regresar a su hogar. Interesante, Satanás lo único que quiere es regresar de donde lo echaron. Entonces Cobb es esa representación falsa de Satanás. Entonces, y es bíblico, entonces tenemos el santuario verdadero que revela, guía y gana, y sus 7 muebles guían a Cristo. Ahorita no vamos a entrar tanto en detalle en esto. Y el santuario romano, que es el falso, confunde, engaña, pierde. Sus herramientas son engaño emocional, dialécticas, sustancias, paradojas, avaricia e ideas destructivas. Entonces solo este santuario, el bíblico, nos puede llevar a Cristo porque nos va a permitir despertar y transformarnos para vida eterna. Entonces, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto está literalmente en la Biblia, en Efesios 5:14. Entonces, para no estar adormecidos y no entrar en nuestro propio sueño, salir de ese engaño y despertarnos a través del Espíritu Santo. Entonces, son 3 pasos para implementar ideas y confundirnos. Así es como controlan nuestra mente. Adormecer, bajan tus defensas y te mantienen dormido. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por eventos, alcohol, drogas, entretenimiento, excesos y placeres inmediatos. 2, confusión, distorsionan la verdad y cambian tu forma de pensar. ¿Cómo lo hacen? Creces a través de emociones, filosofías, dialécticas y espiritismo o ocultismo. Y por último, sembrar la idea. Plantan una idea profunda en tu subconsciente a través de la repetición, asociación, emoción, autoridad, entono y aislamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la idea sembrada, tú eres suficiente, tus méritos te harán exitoso. No necesitas a Dios, cree en ti. Y esa es la idea que nos viven sembrando en todas las películas de Hollywood. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ustedes estén adormecidos, confundidos, no van a poder discernir y por último van a estar programados y creer sin dudar. Y así pierdes tú tu propia libertad. Entonces, ¿qué hay que hacer para recuperar la libertad? Volver a renunciar a nosotros mismos, seguir a Cristo, nos deja su espíritu y nos hará libres. Entonces, en resumen, la verdadera máquina de sembrar semillas no es una máquina de sueños como la de Cobb que entra en tu mente, crea realidades falsas e implementa ideas que parecen tuyas. Realmente es la televisión. Si ustedes ven realmente qué significa television, porque de ahí viene, o television, de ahí viene la palabra televisión. Usan los medios de comunicación de nosotros, nos programan con sus programas, programan tus mentes con mentiras, emociones y distracciones. Así es como van a través de la repetición metiéndote ideas y después pensás que vienen de ti, pero realmente son ideas que metieron en tu subconsciente. Y se alinea con la serie que venimos llevando de aquí de Hollywood. ¿Quién sembró esa idea en nosotros? Inception revela el mecanismo. Desde una idea entra a través de historias, emociones y símbolos, se instala en lo más profundo de tu subconsciente, crece, se repite, se alimenta y se fortalece, redefine la identidad, cambia creencias, valores y forma de ver la realidad y por último, la persona cree que fue su idea. La idea se convierte en verdad propia. ¿Y eso qué hace? Una realidad interna. La batalla final ocurre dentro de la mente, dentro de nosotros, de nuestro lugar santísimo. Y así es como llevamos esta serie, porque primero empezamos hablando de DreamWorks vs. Pixar, donde explicamos qué era la dialéctica. Luego nos fuimos a Willy Wonka, donde explicamos qué era la meritocracia y la supervivencia. Nos fuimos a Truman Show, donde nosotros hablamos sobre la percepción y odiar el mundo perfecto o la creación como tal y creer en mundos utópicos. Luego nos fuimos a Scott Pilgrim, donde vimos los 7 tipos de narcisistas, porque al final todo esto se trata del yo, de el santuario bíblico versus el santuario del yo, el santuario romano. Y el peor narcisista era el narcisista mesiánico, que lo vimos en Fight Club, que Tyler Durden era un narcisista mesiánico. Era una idea implementada.
pero después teníamos que ver cómo se implementan esas ideas a través de Inception. Entonces ya nos queda una serie dirigida de cómo Satanás ha ido perfeccionando su forma de manipularnos. Si se dan cuenta, no es como cuando te dicen Satanás engaña a todo el mundo, a veces creemos que es como un mago haciéndonos una ilusión y ahí se acabó. Miren todo el proceso que hace solo para podernos engañar. Y lo hace a la perfección. Por eso dice, engaña a todo el mundo, no engaña a unos pocos. Entonces, pero si ustedes siguen esto y tienen su tótem, que es el santuario, van a poder filtrar los engaños del enemigo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento solo viene del Espíritu Santo y esa transformación solo pasa a través del santuario. En otras palabras, o el mundo moldea tu mente o Dios la transforma. 2 Corintios 10:5, probablemente la más fuerte para esta presentación es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros nos sujetamos a Él, no hay pérdida. Ahí nos vamos a quedar. En Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes. Proverbios 4:23, sobre todas estas cosas guardad tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros protegemos nuestro corazón en contra de esos inceptions, vamos a poder lograr nuestro objetivo, que es la eternidad. Porque la presentación realmente trata de quién controla el corazón, quién controla la mente, quién siembra la narrativa. Porque el quien controla tu corazón, el que controla tu mente y el que siembra la narrativa, ese va a tener poder sobre ti. Entonces, conclusión, las películas no solo entretienen, son las historias que forman percepciones, nos enseñan a ver un mundo diferente, redefinen nuestras emociones y nos manipulan, nos moldean identidades, construyen quién creemos ser. ¿Cuánta gente no quiere ser Batman, Harry Potter, Aragorn del Señor de los Anillos? O sea, todos son personajes ficticios, todos son personajes que no son reales, son mentiras. Entonces se implantan ideas, siembran creencias sin que lo notemos, pero nos gusta ser así. Me gusta ser un Terian. Entonces, no, y eso es una realidad. Y una idea, cuando entra en la mente, puede terminar gobernando una vida. Entonces, por eso la batalla espiritual no empieza afuera, empieza en la mente. Porque antes de cambiar acciones, las ideas cambian pensamientos y los pensamientos terminan definiendo quiénes somos. Entonces, la reflexión final aquí, la pregunta ya no ¿es solo una película? Sino más bien la verdadera pregunta es ¿qué ideas están viviendo dentro de mí sin que me haya dado cuenta? Porque si una idea puede implementarse, también puede reemplazar la verdad. Entonces, y quizá la batalla más peligrosa no es la que ocurre en el mundo, sino la que ocurre silenciosamente dentro de nuestra mente. Ahorita, esta es la que más me llama la atención porque cuando yo miro TikToks o miro información por las redes sociales, todo, ya va a ser el fin del mundo, ya va a ser el rapto, ya va a pasar tal cosa, miren lo que hizo Trump, va a ser la tercera guerra mundial. Dios no viene a salvar el mundo, viene a salvarte a ti, a tu mente. Este es el lugar que tú tenés que estar conectado con Él. No importa si te morís mañana, pero si tú estás conectado con Él vas a ser eterno. Pero si no cuidas esto y estás preocupado por el mundo, entonces te quedas con el mundo y el mundo va a ser destruido. Y si tú te quedas con el mundo, vas a ser destruido en conjunto con el mundo.